Y listo. Pues bueno, bienvenidos a este episodio de el podcast con Luz. Estamos en el episodio número 2. Hoy tenemos a un gran invitado y vamos a comenzar con varios temas muy interesantes. Vamos a estar hablando acerca de los libros, vamos a estar hablando de la lectura en sí, vamos a estar hablando de Dios. Tenemos temas muy interesantes y hoy tenemos un gran invitado muy especial, que es nuestro hermano David Enríquez. Hermano, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Pues, qué bendición estar en un podcast. Hace miles de años que no estoy en uno. No es cierto. Pero muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Con harto frío por acá en este Sí, lado. Estamos bajitos en temperatura, pero bueno, parece que mañana empieza a brillar de nuevo el sol. qué Pero bueno, me da feliz de estar gusto. aquí. Qué bien, muchas gracias por aceptar la invitación y me gustaría que pudiera ahorita introducirse, que la gente que quizá no lo haya conocido todavía hasta ahorita, Ujú. pudiera ver esta faceta de usted. Usted es escritor, esposo, papá, hijo de Dios, que pudiera presentarse un poquito y contarnos un poquito sobre usted. Sí, claro. Pues mi nombre es David Enríquez. Yo uso David Enns como en todos mis libros, en la mayoría de mis libros, porque es más fácil, como que memorizarlo, o por lo menos a los hermanos güeros Ujú. es más fácil para ellos recordarlo, ¿no? Ok. Yo nací, vamos a empezar por las cosas malas, ¿no? Yo nací, yo nací en la Ciudad de México, cosa que ya Dios me perdonó, pero soy de padres zacatecanos. Ellos se fueron a vivir por alguna razón a la Ciudad de México y yo nací el 5 de mayo de 1960. Ya tengo varias horas de vuelo, ya casi estoy en el piso 65, así que, pues ahí estamos, ¿verdad? Y bueno, pues, a los 7 años, mi papá, es muy larga la historia, pero voy a tratar de reducirla. Mi papá nos había abandonado por X circunstancias y él regresa cuando yo tengo 7 años de edad. Para este entonces, pues mi mamá ya cargaba con 3 hijos, era mi hermano mayor, era yo y mi hermana más pequeña. Y pues mi papá regresa perdón, a la Ciudad de México para llevarnos a radicar a la ciudad de Querétaro. Después, cuando yo tengo 10 años, nos cambiamos a la ciudad de Guadalajara y bueno, resulta que allí en Guadalajara, de tener una vida, ¿cómo te pudiera decir? Religiosa, porque mis padres eran religiosos. Ojo, mi mamá era cristiana, pero mi papá era religioso. Ok. Aunque iba a la iglesia, realmente él no estaba conectado con Dios, nunca se conectó con Dios. Mi papá era inclusive el director del coro de la iglesia cristiana evangélica, pero mi papá, bueno, esto lo supe después de muchos años cuando yo me convertí, supe después mucho de su historia. Mi papá en aquel entonces, pues jugaba un papel que, bueno, juegan muchas personas, ¿no? Mi papá estaba metido en el ocultismo, realmente más que en las cosas de Dios, pero aún Ok, así, pues estaba dentro de la iglesia, ok, llamémosle de esta manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos cambiamos a Guadalajara, cuando yo tenía 10 años, empezamos a alejarnos mucho más de Dios. A la edad de 15 años, mi papá pues me estaba arrastrando literalmente a sus creencias, ¿no? Y yo me empecé a abrazarlas porque pues ya en aquel entonces mi papá había salido definitivamente de la iglesia, por así decirlo, y pues nos sacó también, ¿no? ok. Entonces yo no había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y pues fue fácil para mí.
envolverme en temas de metafísica, de ocultismo y cosas muy raras que no, mejor ni mencionamos. Y bueno, después, cuando yo tengo 17 años de edad, un amigo mío, que él tenía 16 años, me empieza a compartir de Jesucristo. Ojo, desde que yo nací, Ujú. yo he estado dentro de la iglesia evangélica, Ok, pero no significaba que eso viviera Jesucristo en mi corazón. ok. Entonces, cuando mi amigo me empieza a hablar de Jesucristo, pues como muchas personas, yo rechazo a Jesús. Yo en mi humana mentalidad y lleno ya de muchas filosofías hindú y cosas raras, yo empecé a rechazarlo. Sin embargo, mi amigo, que vuelvo a reiterar, él tenía 16 años, él me habló de Jesucristo y me mostró a Jesucristo, su familia, una familia temerosa de Dios, no religiosa, pero sí muy temerosa de Dios, pues ellos de alguna manera tuvieron mucha paciencia con mi aparente ateísmo, mi aparente adicción tanto a las religiones, a todo tipo de religiones excepto al cristianismo, ¿no? Entonces, llega el punto en que el 27 de noviembre de 1977, eh, yo le pido al Señor que entre en mi corazón, pero de una manera muy, muy, am, con mucha convicción. Yo creo que el Espíritu Santo, bueno, no creo, estoy seguro que el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en mi corazón. Y yo acepté a Jesucristo ese día, 27 de noviembre de 1977. Yo vivía en Guadalajara, pero yo acepté a Jesucristo en la ciudad de Querétaro. Ah, ok. Y obviamente a mí me enseñaron a ir a la iglesia, ¿sí? Entonces yo tomaba el autobús a las 12 de la noche en Guadalajara y amanecía en la ciudad de Querétaro. Y lo estuve Ok. haciendo por mucho tiempo. Así, entonces, eso era el sábado, amanecía el domingo igual a las 12 de la noche, yo tomaba el camión para regresar a Guadalajara, pero irme directamente al trabajo. Y mucho tiempo así, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, no, es que la iglesia queda muy lejos. Bueno, yo difiero de eso. En Pero esa, en esa yo cuestión del trayecto, mi hermano, ¿por qué decidía ir hasta Querétaro? ¿No había alguna que le gustara o cómo fue esa cuestión? yo creo que no era tanto que no me gustara, sino que Dios tiene la iglesia donde nosotros vamos a crecer, donde vamos a nacer, donde vamos a crecer, donde vamos a madurar. Ok, Y a mí una de las cosas que me encantaba de esa iglesia es que asistía, la mayoría de ellos eran jóvenes universitarios. Entonces, y a todos yo los veía tomar apuntes mientras el pastor estaba compartiendo el mensaje. Cuando el Espíritu Santo empieza a tratar conmigo y que yo finalmente le digo sí al Señor, yo recuerdo ese día que yo no le puse atención al mensaje realmente. Y algo muy chusco que quiero compartirles es que yo estaba embelesado eh, porque de la boca del predicador salían chispitas de saliva. Había ok. como un rayito de luz que caía frente a su rostro y yo estaba encantado. No sé si era una saliva bien ungida o no sé qué pasó, pero el mensaje yo por lo menos yo no lo recuerdo. Pero mi amigo que estaba ahí a un lado, yo siempre me sentaba con él. Él me dijo, ¿no quieres recibir a Jesús en tu corazón?
Y mira, fue una convicción tan fuerte que yo cuando iba caminando hacia el altar, el altar que realmente era piso plano, estaban como unos 3 metros, quizás un poco más, yo iba bañado en lágrimas. Yo no recuerdo en esa ocasión haberle pedido perdón al Señor, ni hacer la oración de ahora lo que conocemos como la oración del pecador, pero el Espíritu Santo sin duda estaba tan fuerte en ese lugar y en mi corazón. Y uno de los músicos dejó de tocar y él vino conmigo y me dice, ¿quieres que ore por ti? Y yo sin poder siquiera decirle nada, él puso sus manos sobre mi cabeza y dice, Señor, quebrántalo. Entonces, imagínate, ¿no? Yo ya iba quebrantado y, y yo creo que Dios me quebrantó más, ¿no? Ese día para mí fue un cambio muy, muy, muy drástico y uno de mis mayores vicios en aquel entonces era el cigarro. Yo Ujú. había desde muy chico, había empezado a fumar, entonces a la edad de 15, 16 y 17 años, realmente era una adicción que yo no podía romper de un día para otro. Entonces yo seguí fumando durante un mes Ok. y yo recuerdo que el 25 de diciembre, cuando yo fui bautizado un mes después, ese 25 de diciembre fue el último cigarro que yo fumé en lo que restó desde el principio de mi vida cristiana, ¿no? Entonces, fue un cambio muy drástico, muy, muy fuerte, pero que yo recuerdo con mucho cariño. Entonces, ir a mi iglesia, para responder tu pregunta, ir a mi iglesia era como casi, casi como ir al cielo, ¿no? Sí. Ese lugar a mí me marcó muchísimo. Yo no sé si esa iglesia continúa o no, porque no era una iglesia, bueno, era una iglesia grande, pero no pertenecía a una organización grande. Entonces, Ok. no sé si todavía ellos están. Y y bueno, pues allí en aquel entonces, el director de alabanza era Alejandro Alonso. Este, no sé si algunos de nuestros queridos hermanos lo ubiquen, Cántico de Libertad, que fue su primer LP. Y bueno, muchos, Quiero alabarte, y él era un excelente músico, no solamente guitarrista, pero un excelente músico, un excelente siervo de Dios, que bueno, ya está con el Señor. Pero bueno, ahí lo conocí y gracias a Dios por su ministerio, porque yo me fortalecí y afirmé mis pasos más en el Señor. Claro, siempre con la ayuda y con la supervisión de mi amigo, que, bueno, gracias a Dios por toda la paciencia que Dios le dio. Sí. Sí, qué bendición. Y de ahí estuvo asistiendo a esta iglesia más o menos cuánto tiempo, ¿qué será? Yo creo que estuve como un año, Ok. quizás un poco más, y después yo tuve que, bueno, de hecho, cuando me bautizó el pastor, él me dijo, tienes que buscar una iglesia en Guadalajara. Entonces, dice, qué bueno que vienes aquí, pero te recomiendo que busques una iglesia en Guadalajara. Entonces, Dios me llevó al Centro de Fe, ahí en Guadalajara, Centro de Fe, Esperanza y Amor, ahí en Angulo. Ujú. Entonces, te estoy hablando de como en 1978, empecé allí y bueno, después se entregó a Cristo mi mamá, se volvió a encontrarse con el Señor, mi hermana también, gracias a Dios. Entonces, ha sido un caminar precioso para nosotros. Ok, mire qué bonito y qué cuestión esta de estar yendo por un año es realmente de valor, ¿no? Y hay mucha gente que de verdad se queja, ¿no? La Sí, iglesia me queda como a 20 minutos, ya no voy a ir, ¿no? Y sí, está bien esa cuestión de buscar algo de comunidad, ¿no? Cerca de tu casa, es mucho mejor, está bien, es factible,
Pero cuando, como usted dice, Dios nos llama o nos lleva a decir, bueno, este es el lugar, esta es tu casa, Ujú, y ujú. que nos quita un poquito nuestra comodidad de decir, pues bueno, tengo que trasladarme, tengo que ir, pues es cierto, muchas veces la gente no soporta esa parte, ¿no? Claro. Y De, de- no, no, de no, hecho, de hecho, ahí en México, después de muchos años de cristiano, estábamos hablando como del 1982 al 80 y casi al 85. Mi esposa y yo asistíamos a Amistad Cristiana en la Ciudad de México. Yo tuve que regresar a la Ciudad de México porque en 1980 Dios me llamó al ministerio de tiempo completo, pero con un grupo que se llamaba Kerigma, y en 1982 ya con un grupo que se llama La Tierra Prometida. Con ellos estuve trabajando como 3 años y medio, y nosotros, hablando de lo que, o siguiendo con el tema de la iglesia, nosotros teníamos una iglesia a la vuelta de la esquina. Sin embargo, nosotros eh, salíamos de la casa, caminábamos un buen para tomar el metro, y luego bajábamos en la estación. Eran como dos estaciones, y luego bajábamos y caminábamos para tomar el trolebús, y luego después de que nos bajábamos del trolebús teníamos que caminar un buen. Entonces, cuando Dios te llama a una iglesia a aprender, a, a estar en comunión con tus hermanos, pues tienes que obedecer, ¿no? Y, hay muchas personas que les da lo mismo asistir a una iglesia que a otra, pero yo creo que porque no hemos entendido que Dios desea madurarnos en un cierto lugar, inclusive llevarnos al ministerio y servir, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante, sigue siendo muy importante asistir a una iglesia. Nosotros ahorita estamos asistiendo a una iglesia, aunque yo soy pastor, yo estoy ujú, asistiendo a una iglesia, o mi esposo y yo estamos asistiendo a una iglesia que nos queda a más o menos 30 minutos de aquí, de la casa de ustedes. Y está lejos, sí está, aquí tenemos una iglesia casi casi cruzando la carretera, pero Dios nos ha llamado a servir. Entonces tú no puedes servir pues donde quiera, ¿no? Sino donde Dios te pone. sí. Mm. Y mi hermano, siguiendo por ese lado, ¿cómo fue, que el Señor lo llamó a servirle ahora ya de tiempo completo? ¿Cómo fue esta parte de este acercamiento con Dios, de decir, esto es que estoy sintiendo es de parte de Dios y vámonos? Sí, fíjate que fue muy curioso porque un día la esposa del pastor me llama a su oficina, y ya sabes que cuando que la esposa del pastor te llama a la oficina es que algo malo hiciste, ¿no? O cuando el pastor te llama a la oficina. Entonces, pues yo llegué y me senté y me dice, ¿sabes que yo siento de parte de Dios que tú vas a estar en un grupo musical cristiano y vas a estar sirviendo al Señor? Y a un grupo, ella usó estas palabras, un grupo famoso. Ok. Y la verdad, yo como Sara, yo me reí por dentro. Dios sabe que me reí por dentro. Yo dije, no, pues no, no, ni en sueños, porque nunca me he considerado un buen músico. Ok. Me gusta alabar al Señor, me gusta adorar al Señor, pero nunca he, me he sentido un músico excelente, ¿no? Entonces, para mí fue así como que, bueno, pues, qué bueno que la hermana sienta eso, pero pues lo dudo, ¿no? Y eso fue como en el 79, quizás 78. Y un día, un domingo, que es más o menos, fue en julio, la segunda o tercera semana de julio, un día nos visitó un grupo muy famoso que se llamaban Los Amigos. Ellos venían de Houston a la ciudad de Guadalajara. Eran unos musicazazazos como nunca he escuchado a alguien más. Entonces, traían un evangelista, y el evangelista en el domingo, él se puso a dirigir la oración.
Entonces me dice, ven, y yo me acerqué a él, yo pensé que él, no sé, necesitaba algún vaso de agua o decirme algo, etcétera. Y me dijo, desde hoy Dios quiere usarte. Y eso fue lo único que él me dijo. No dijo, así me dijo el Señor, no, 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 o sea, sin tanto rollo, desde hoy el Señor quiere usarte. Entonces yo me regresé a mi banca y pues dije, está bien, Señor, qué buena onda que me quieres usar. Pues no pasaron ni 5 minutos cuando una de las secretarias de la iglesia me dice, te llaman de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México yo no conocía a nadie. Es decir, yo tengo parientes allí, pero pues nadie me conoce ni yo los conozco, ¿no? Ujú. Entonces yo estaba pensando, ¿quién me puede llamar de allá? Entonces cuando yo levanto el teléfono, me dice, mira, soy fulano de tal, necesitamos un guitarrista y queremos que vengas a nuestro ministerio, porque el guitarrista que teníamos se va a regresar a Estados Unidos. Entonces, sí como que dice, ora. Yo dije, no, pues esto ya ni orarse, ¿no? O sea, el Señor nos acaba de revelar su voluntad y, o sea, ¿qué onda, no? Y yo le dije, sí, no hay ningún problema. Y bueno, así fue como me integré tiempo completo a este ministerio, aunque yo ya estaba a tiempo completo ayudando con la reproducción de cintas que se enviaban a las radiodifusoras ahí en México. Mi pastor tenía en aquel entonces un programa radial que se escuchaba por muchas partes del país, pero bueno, esa fue la manera en que concretamente el Señor me llamó a tiempo completo. Y desde allí, prácticamente desde 1980, oficialmente estoy dentro del ministerio. Ok, fíjese qué bonito y qué curioso cómo fue algo muy rápido, ¿no? Ujú, El ujú, llamado, la confirmación, en este caso, sí, la cuestión de que pues realmente Dios lo estaba llamando, ¿no? Y muchas veces hay esta parte en la gente que tiene esa duda de decir, ay, ¿cómo sabré si realmente es Dios? Si ujú, será Dios de esto que pienso y siento, si será de Dios. Ay, es que esta hermana me lo dijo, pero sienten esa duda o tienen esa duda y están ujú, como limitándose ellos también, ¿no? En esa parte claro, de decir, no voy a obedecer o porque quiero algo así sumamente específico, casi, casi que se me aparezca Dios, ¿no? Y Él solo me ujú, lo diga. Y, y cómo hay esa parte de también de atreverse a escuchar el llamado de Dios y decir, sí, lo hago, me voy, ujú. Sí, ¿no? yo creo que cuando Dios te llama, en primer lugar te lo va a hacer sentir, ¿no? De alguna manera te lo va a hacer sentir, de alguna manera también te lo va a decir, Ujú. ya sea a través de tu pastor, tu pastora, de amigos que han visto en ti el deseo de servicio. Déjame decir esto, un siervo de Dios tiene que aprender a ser metiche. Meterse donde no lo llaman, ese es el siervo de Dios, ¿no? Ese es el siervo de Dios, el que sirve a la gente, no porque lo vean, sino porque hay una necesidad de servir a la iglesia. Ahora, yo no quiero decir que así deban de ser todos los llamamientos, ¿no? Dios usará la herramienta que Él quiera para llamarnos en el tiempo que Él quiera. Y ojo, a veces nosotros minimizamos el ministerio donde Dios nos puso, porque quizás tenemos una sonrisa preciosa y a lo mejor yo quiero predicar, pero Dios no me llamó a predicar. A lo mejor lo que Dios quiere es que yo esté en la puerta recibiendo a los hermanos. Entonces, oye, qué padre cuando te reciben con una sonrisa, pero si te recibe un guarura, pues, no, o sea, ni vas a regresar a esa iglesia, ¿no?
porque a veces da la impresión que están malhumorados o que pues no, definitivamente esa iglesia no es para ti. Pero si tienes una sonrisa padre y todo y quieres darle la bienvenida, o sea, es parte de un ministerio. Hoy tenemos muchos ministerios en la iglesia como la media, video, audio, barrer, colocar las sillas o las bancas, la limpieza de la iglesia, o sea, todo eso es ministerio. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que había porteros, había albañiles, o sea, yo no me imagino a un albañil tratando de querer cargar el arca, ¿no? Porque pues evidentemente todo es un orden, sigue siendo un orden desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Entonces, si Dios te llama a algo, pues es padre que tú lo entiendas, que Dios te ha llamado a eso. Ahora, no significa que siempre vas a estar de portero o no significa que siempre vas a estar en un determinado ministerio, porque a veces nos apropiamos de los ministerios y ese es el problema, ¿no? Que el ministerio es de Dios, no es mío. Yo no soy poseedor de nada excepto de querer servir al Señor y que el Señor me use como Él quiera, donde Él quiera. Claro, claro. Y en esta parte eso es muy cierto y es muy importante el hecho de decir, o sea, yo vengo a servir, no a lucirme, ¿verdad? A servir Exacto, a Dios exacto. y servir a Dios va desde el hecho de abrir la puerta, desde barrer, como dijo usted, el ministerio a veces lo minimizamos y realmente todo es un servicio para Dios. Claro, Y claro. hay que verlo así como dice usted realmente, con que es para Dios y con ese amor y esa intención, ¿no? De agradarle y servirle a Él. Ujú, ujú. Mi hermano, ¿y cómo fue el salto de ahí, de ya empezar como en esta parte de la música, a pasar a luego a predicar y luego ya vamos como a su otro ministerio que también es a través de la escritura? ¿Cómo fue este traslado de este cambio, ¿no? De primero la música y luego empezar a servir predicando. Sí, dentro bueno, cuando yo estaba en mi iglesia, siempre he servido en mi iglesia, no de estorbo, No pero de mal ejemplo, ¿verdad? sí, siempre he servido en mi iglesia, ya sea visitando, aunque yo no era responsable de ir a visitar, pues me gustaba hacerlo, o me gustaba estar ahí en el grupo de alabanza, aunque a mí no me tocara dirigir, siempre de alguna manera estaba inmiscuido. Entonces, yo recuerdo, mi primer predicación fue en una casa Okay. y cuando me dijeron: "Oye, ¿quieres compartir?". Sí, hermano, y yo me acuerdo de lo que compartí todavía, y me acuerdo que yo, estaba hablando de la negación de Pedro, y ahí había un dueto, un esposo, bueno, unos esposos que, tocaban guitarra y cantaron una canción que se llama Las heridas de Cristo. No, hombre, fue así como la cereza en el pastel, ¿no? Porque era lo que yo quería compartirles, lo que creo que Dios quería compartir eso. Después de allí me siguieron invitando a lo que llamaban antes células y y bueno, yo no sabía que yo podía predicar. A mí me encanta enseñar y todo, pero nunca había estudiado para eso. Entonces llega el ministerio musical ya en tiempo completo y después eh, vamos a la escuela bíblica, mi esposa y yo y dos de mis niñas, y obviamente pues ya para ser pastor, ¿no? Pero después de regresar del instituto bíblico y estar como pastor, bueno, sucedieron algunas cosas por las cuales yo tuve que entrar a trabajar. No me Ujú. gusta hablar de trabajo secular, simplemente empecé a trabajar fuera del ministerio. Trabajé en la presidencia municipal de León, porque tuvimos, por cuestiones del ministerio, también tuvimos que cambiar de ciudad de Guadalajara para allá.
y bueno, estuve trabajando para el municipio y de repente, casi acercándose el Día de Muertos, en la dependencia donde yo estaba trabajando, hicieron iban a hacer un concurso de algo que le llaman calaveras, que Ujú. hacer rimas o poesías a compañeros que aparentemente se murieron, ¿no? Ok. Entonces, yo, pastor, con una mentalidad religiosa, obviamente, yo dije, no, no, no. Así casi hasta le pongo la cruz, ¿no? Pero el Señor me dijo, entra, escribe una calaverita. Y yo dije, o sea, mi mentalidad religiosa es, no, Señor, porque nada inmundo ha salido, ¿no? Pero fue una insistencia muy fuerte de parte del Señor, que finalmente lo hice, ¿no? A pesar de toda la condenación humanamente que sentía. No, no gané, nadie ganó, nadie perdió, solamente era un concurso, nos dieron un certificado. Pero después de ese concurso, el editor de esa revista me dijo, oye David, ¿por qué no nos ayudas a escribir? Haz una página y ayúdanos. Entonces dije, ok. Y mira, yo no tenía idea de qué escribir. Y yo empecé a escribir en una sección que se llamaba Una historia de hoy. Y, Ok. y rápidamente te comparto, por ejemplo, em, el primer escrito se trataba de que yo era un niño y ese día estaba haciendo mucho frío, mi papá era pastor de ovejas y ese día estaba haciendo mucho frío, mi mamá nos colocó pieles de ovejas sobre nuestros cuerpos y a la medianoche de repente oímos unos golpes en la puerta, mi mamá abre, mi papá viene todo acelerado y dice, vi ángeles. Entonces, y también conocimos al rey de Israel. Es un niño, está en un pesebre. Y yo le dije, ¿por qué está en un pesebre? Yo, si quieres, vamos a invitarlo y que él se acueste aquí conmigo. Y mi papá me dice, seguramente ya lo han invitado muchas personas. Pasan los años y yo estoy en mi casa y escucho, crucifícanle, crucifíquenle. Abro mi ventana y yo veo a un hombre cargando una cruz. Yo quiero ir a ayudarle, pero él me ve y él me dice, no lo hagas. Entonces, yo recuerdo que desde aquella noche que mi papá vio a ese niño, su vida no fue la misma. Cuando yo vi a ese hombre cargando esa cruz, mi vida no fue la misma. Así terminaba. Ok, muy Yo no buena hablaba historia. de Dios, yo no hablaba de Jesús, pero siempre toqué temas bíblicos. Ujú. Y lo padre es que, bueno, yo lo hacía bajo un seudónimo. Yo me hacía llamar Yusel en aquel entonces. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Me gusta nada más el nombre de Yusel. Pero uno de mis compañeros me dijo, oye, ¿ya leíste las historias que escribe Yusel? Dije, sí, ¿por qué? Dice, mira, cuando yo ando bien agüitado, cuando yo ando deprimido o que traigo un problema muy fuerte, yo agarro una revista, me encierro en el baño y leo la historia. Y vieras qué padre me siento después. Wow. Entonces yo dije, órale, o sea, que algo está haciendo Dios con con lo que estoy escribiendo, ¿no? Después de eso, nosotros nos vinimos para acá, para Estados Unidos, Ujú. y yo continué escribiendo, pero sin pensar que algún día yo pudiera escribir un libro. Ok. Entonces, yo empecé a escribir una historia que se quedó por años ahí, olvidada.
Después, en las redes sociales, conocí a una mujer árabe cristiana que me compartió su testimonio. Entonces, ah, yo lo empecé a escribir. Me pareció muy interesante, porque se casó con una persona que supuestamente era cristiano, él, Ok. pero que, bueno, que finalmente, pues, su carácter y sus acciones demostraron que no eran un hombre de Dios, ¿verdad? Y ahí nació el despertar de Nur, el despertar de la luz, a través del testimonio de esta mujer que yo creo que el día de hoy está muerta, porque probablemente su esposo la mató. Ok. Ajá. Estamos hablando son cosas que no me gustaría que sucedieran, pero que Ujú. suceden. Sí, Un claro. día a mí me preguntaron: "¿De qué color son tus novelas?". Dije: "Del color de la vida", porque desgraciadamente, como en el caso de mi papá, fue un hombre que nunca recibió a Jesucristo en su corazón, nunca se rindió al Señor, o como en el caso de este hombre, ¿no? Que, pues, que trató mal a su esposa desde un inicio y que, bueno, decía que era cristiano. Entonces, cuando yo empiezo a escribir esto no lo hice como una novela, pero después, yo creo que, bueno, yo empecé a sentir que debía de hacerlo como una novela, y Ok. es ahí donde nace, una novela basada en la vida real. En este caso, lo que es el deseo de escribir, ¿siempre lo tuvo? ¿Siempre le llamó la atención la escritura? ¿O fue algo que en el momento descubrió de decir, cuando estaba haciendo este tipo de revistas, decir, bueno, esto es algo que también me gusta, lo descubrí en Ujú. ese momento? ¿O ya siempre le había gustado la lectura y las novelas? Fíjate bueno, cuando yo estaba en secundaria, el maestro, un maestro de biología nos retó y nos dijo: "Ustedes no saben leer". Entonces, cuando estás en secundaria y que alguien te diga eso, pues, como que te ofende, ¿no? ¿Cómo que no sé leer? Claro que sé leer. Dice: "No, ustedes no saben leer". Dice: "Si ustedes leyeran, agarrarían un libro fuera de la escuela". Y dice: "Y no me refiero a un libro con muñequitos". Dice: "Yo me refiero a un libro". Entonces, dice: "Ustedes no saben leer". Y eso a mí me retó. Yo sentí que era un reto para mí. Mi papá tenía en aquel entonces una colección como de 200 novelas de ciencia ficción, y me las aventé todas. No, Okey. créeme, a mí no me gustaba leer, y tenía razón el maestro, no sabemos leer. Entonces, cuando yo leo todas esas novelas, pues, obviamente, si es pura ciencia ficción, haz de cuenta que te metiste algo, ¿no? Y quedas todo bien alucinado. A mí me encanta mucho la ciencia ficción. Entonces, yo no descubrí mi talento hasta que empiezo a ver que puede Dios hablar a través de lo que tú haces. Independientemente de lo que haces. Por ejemplo, si te gusta escribir, si te gusta cantar, hagas lo que hagas, es un talento que Dios nos está dando para su gloria y para su honra, ¿no? Amén. Entonces, yo no precisamente lo descubrí, pero yo creo que Dios está empujándonos a hacer su voluntad, a hacer lo que nos aparentemente nos gusta, porque Dios ya puso un gusto en nosotros. Ujú. Entonces, curiosamente, mira, yo no fui bueno en matemáticas, yo no, o sea, esa parte de mi cerebro está nuevecito. Y la geografía me gustó mucho la historia y me gustó mucho el español. Que si me preguntas por sujeto, verbo y todo eso, no te lo sé decir, pero bueno. Y me gustó mucho la ortografía.
De tal manera, y yo no sabía por qué, hasta que cuando empiezo yo a escribir, me doy cuenta que todas esas cosas que fueron un gusto, entre comillas, natural, realmente Dios le estaba depositando en mi mente y en mi corazón, porque iban a ser algo muy especial para el trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, cuando escribo mi primera novela, se quedó por mucho tiempo allí. Mi esposa escribió uno o dos libros que le costaron mucho dinero editarlos, perdón, publicarlos, sí, y editarlos. Y yo no tenía la economía para publicarlos. Entonces, después, una de las compañeras de mis hijas, cuando yo veo que ella publica algo en inglés, su primer libro, dije, ¿cómo le hiciste y cuánto te costó? Y Ujú. me dijo, no, no me costó nada. Dije, caray, ¿cómo? ¿Dónde están regalando eso, no? Y ella me dio los datos y yo mandé mi escrito, lo subí a esta publicadora y de Ujú. repente en diciembre del 2000, creo que fue 2003, recibo mi primer libro ya físicamente en mis manos. Me acuerdo que era en diciembre y se lo presento a mi familia y me dice mi esposa, oye, no habías dicho nada de esto. Dije, bueno, es que Dios abrió la puerta. Y sí, realmente fue Dios quien abrió la puerta y yo pensé que iba a ser mi único libro el que iba a escribir. Ahorita llevo 18 o 19 libros escritos, y que realmente es muy emocionante escribir, pero ¿quién me lo dijo? Yo creo que es el Espíritu Santo el que te va guiando a hacer lo que tienes que hacer para la obra, para la gloria de su nombre y reconociendo que cualquier fama que puedas tener, pues obviamente es por Dios, no es tanto por nosotros mismos. Claro, así es, mi hermano. Cuéntenos, estos 18, lo que es El Despertar de Nora es una saga, ¿verdad? Sí, sí, ¿Cuántos libros son en la saga realmente? son, realmente son 7. Puedes leer 6, 6 y terminarlo allí, no hay ningún problema. Pero yo quise escribir el último de esa saga porque tiene que ver con parte de la historia, con parte de lo que está sucediendo hoy en día y también algo de profecía antes del retorno de Jesucristo. Ahora, todos mis libros son para gente, para todo tipo de gente, cristianos o no cristianos. Un cristiano lo va a entender mucho mejor. Ojo, yo no estoy hablando de religión, no estoy hablando de Dios, no estoy hablando yo estoy hablando de temas espirituales. Entonces, un cristiano, por ejemplo, yo uso tres personajes allí, que uno es el rey, uno es el príncipe y otro es la voz. Y un cristiano puede decir, ok, te estás refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de el libro, que es la Biblia, ¿no? Ujú. Am, y bueno, cada uno de los nombres que yo uso tienen un significado que originalmente son de origen iraní. Cada uno de esos nombres tiene un significado, nombres ya sea de personajes o de lugares. Cuando tú lees mi novela sin fijarte en los significados de los nombres, bueno, tiene una dimensión, pero Ujú. cuando sabes lo que significan, profundizas todavía más en esa dimensión. La primera fue el despertar de la luz, después el descenso al éxito, Ujú. después la cortina del perdón, después intriga en la comunión, que tiene que ver mucho con la iglesia, Okey. después la maldición de la religión, que tiene que ver mucho con todo,
La frontera de la superstición, que es el 6, y la 7 se llama la invasión del infierno. Entonces, originalmente yo les había puesto nombres, aún el título, nombres, por ejemplo, el descenso a Movafagiat, que significa éxito, pero alguien me sugirió, mejor cámbialos al español para que impacten más. Entonces, bueno, creo que sí, se ha hecho más. Escribí también una trilogía que la empecé por pura diversión. Aunque estuve hablando de ahí en esa trilogía, eh, es un tanto futurista, empieza en el Futurista. año 2025 y habla de temas pasados, habla de eventos presentes. Yo no sabía eso, esta novela o esta trilogía la empecé en el 2016 y yo Ujú, hablo ahí de una pandemia ujú. que llegó el 2020 y yo Así no, es. yo creo muy, muy personalmente que muchas veces nosotros profetizamos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Pues porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y no es algo para presumir y decir, yo soy un profeta de Dios. No, simplemente Dios te está revelando en tu espíritu muchas cosas de las que van a pasar, ¿no? Después, ese es elixir de muerte, se llama elixir de muerte. Después, 5 días de ausencia y el tercero es el ocaso del mal. En el ocaso del mal, ustedes se van a reírse y se van a poner a pensar mucho, 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 ¿sí? Como en el de la invasión del infierno, también hay yo saqué mucha información del internet verídica, entonces no solamente es algo de ficción, Ujú, sino que es algo verídico y también algo profético, ¿no? He escrito, hay un libro que a mí me fascina mucho que se llama Los Amigos del Nazareno, ujú, donde relato eh, historias bíblicas vistas desde los ojos humanos, desde quienes pudieron haber estado allí, ¿no? Por ejemplo, Juan el Bautista, cómo lo vio él, cómo vio el aparente abandono de Jesús. ujú. Él tuvo que morir en la cárcel, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos abandonados por el Señor, pasamos por situaciones que nosotros no entendemos y que a veces hasta nos sentimos traicionados por Dios, pero cuando entendemos que Dios tiene propósitos bien definidos, no solamente para nosotros, pero para personas que nos rodean, entonces nuestra vida deja de ser vacía. Esto es un tema así como para echarse un clavado y bucear, ¿no? Porque todos, yo creo que todos como cristianos hemos sentido ese abandono por parte de Dios alguna vez, o que falta nuestra fe, se debilita, o aún el haber pecado, o bueno, tantas cosas, ¿no? Ujú, Eh, Vuelvo a repetir, todas mis novelas, por lo menos la mayoría, se basan en cosas de la vida real. ujú, Ah, mm, una hermana me compartió su testimonio y es tan fuerte, tan fuerte su vida, fue tan fuerte su vida, que a ella le puse el personaje de María Magdalena ujú. y ella me dio permiso, ¿no? Para hacerlo. Es un tema muy fuerte, pero que a veces no se habla en las iglesias y que es el pan diario, ¿no? Entonces, tomo todo eso de la vida de personas que son amadas o cercanas a mí y a veces experiencias mías que están ahí. Ujú. Pues de Sí, eso. sí. Entonces están basadas como en esta parte de realidad de la vida del día a día y tienen también un trasfondo también pues cristiano, ¿no? Que tiene Claro, todo que ver con la vida cristiana. Y de verdad hacemos la invitación para que todos aquellos que quieren tener una nueva lectura, de verdad
búsquenlos, los pueden conseguir ahorita en cualquier librería, ¿no? En Amazon Claro, también, ¿verdad? claro, claro. De momento no van a tener. Si vas a una librería y las pides, no las van a tener ahí, pero te la consiguen. Te lo Entonces, consiguen, sí. sí, o en Amazon. Mi hermana vive en Guadalajara. Si quieren conseguir alguno de mis libros, ella tiene ahí en existencia. Sí, y de verdad los invitamos porque cada libro, o sea, la saga que tiene, tienen una profundidad muy, muy, muy bonita. Los invitamos a que se den, si quieren realmente, pues probar este nuevo mundo, porque también ya tiene todo un ecosistema esta saga, que se den la oportunidad y puedan buscar los libros de nuestro hermano. Igual aquí al final voy a dejar en la descripción las redes sociales de mi hermano para que también ahí puedan contactarlo en dado caso de que quieran, pues igual conseguir más de los libros que él tiene, ¿verdad? Ujú. ¿Qué tan cierto es esta frase que dicen muchos de que el libro más difícil es el primero, la cuestión de escribirlo, de poder publicarlo? Ya escribiendo el primero es como más fácil sacar Sí, todos los demás. am, probablemente, pero yo les recomiendo que escriban sobre una computadora. Claro, tengan siempre a la mano una libreta. Bueno, hoy es fácil escribir en el celular, ¿no? Pero tengan a la mano algo, porque a veces vienen las ideas y lo más horrible para un escritor es recibir una idea a medianoche o en la madrugada. Es Sí, lo me más imagino. horrible, porque a veces nuestra humanidad es, bueno, lo voy a escribir, pero si te quedas dormido, al otro día no lo recuerdas. Muchas veces, muchas historias se han quedado olvidadas precisamente por esa procrastinación. Sí, Entonces, sí. el hecho de dejar las cosas para después no ayuda a nadie. Am, y bueno, yo les animo, si tienen una laptop, escriban, empiecen a escribir la idea, aunque no la tengan toda bien definida. Ujú. Quizás no tienes ni siquiera el final, no te preocupes, o sea, empieza a escribir. Ah, yo siempre les animo para que empiecen a escribir su propia biografía. Ok. Entonces, escriban las cosas chuscas, las travesuras, este, eh, cosas tristes, cosas. Ahora, si son demasiado personales, bueno, pues disfrázalas, ¿no? Hay Este, maneras, ¿verdad? sí, así como que me contó alguien. Sí, Eh, y bueno, algunos van a escribir cosas muy fuertes que ni siquiera sabían que necesitaban escribir eso para que el Señor los estuviera liberando. Un día así yo es. escribí una parte de mi biografía. Alguien me dijo, estábamos cenando y alguien me preguntó, hermano, ¿usted fue travieso? No, no. Y el Espíritu Santo me dijo, te voy a demostrar que sí eras travieso. Ahora, no maloso, travieso. Y sí, el Señor me empezó, cuando yo empiezo a escribir mi vida, el Señor empieza a revelarme muchas cosas, a recordarme muchas cosas de lo que sucedieron. Y yo estaría muchas veces muerto de no haber sido por la misericordia de Dios. Wow. Sí, sí. Entonces, uno no se da cuenta hasta que uno empieza a escribirlo. Y yo sí los animo para que lo escriban. Y probablemente no esté tan errada esa frase, pero bueno, hay cosas más difíciles que las hacemos. Sí, Entonces, ¿verdad? un libro puede ser por lo menos cuando nosotros lo terminemos, puedo decir, ya escribí un libro, aunque Sí, es nadie lo lea, cierto. pero ya lo escribí. Mi hermano, ¿cuál es su proceso creativo? ¿Cómo es la forma en la que usted comienza a escribir? Si dice, por ejemplo, quiero escribir algo nuevo, un libro nuevo, una historia nueva o algo,
¿Cómo es su proceso creativo? ¿Se sienta todos los días? ¿Se espera cuando llegue la inspiración? ¿Cómo es esta Ujú. parte? Mira, tengo, por ejemplo, la última parte de la saga del Reino de Nur, tardé 7 años para concluir ese libro. A veces viene solamente el título, a veces viene una idea. Por ejemplo, yo, para la trilogía, lo que escribí de la trilogía, está muy destinada para personas que les gusta mucho la teoría de la conspiración, aunque ya no es teoría, aunque ya no es teoría, están sucediendo muchas cosas que antes dijeron, no, pues es una teoría nada más de conspiración. Hoy no, ya sabemos que no es una teoría. Este, a mí me gustaban mucho esos temas, ¿no? OVNIs, desapariciones misteriosas y cosas así, ¿no? De niño, no tuve una experiencia, un poco rara, ¿no? Y yo, en base a eso, yo tomé la idea y dije, bueno, voy a hablar de esto, ¿no? Algunos dirán, estás loco. No hay problema, no hay problema. Porque, porque tú sabes lo que viviste. Nadie te puede decir no lo viviste. Igual, es tu propia palabra. Y si tú no crees en lo que viste, pues imagínate, Ok, ¿no? sí, sí. Entonces, viene quizás una frase en la que tú te quieres enfocar, o estás viendo alguna película y tú no estás de acuerdo con esa película, pero tienes tu propia teoría y empiezas Ujú, a escribirla y desarrollarla. Habrá veces en que tienes como una laguna, ¿no? Que no sabes cómo concluir un tema. Mira, hubo un tiempo en que yo soñaba mucho, tenía sueños, a veces tenía pesadillas, y muchas de esas pesadillas, así tal cual, yo las escribía y las ponía en mi novela, porque por lo menos te ponen, no sé, un poco no voy a usar la palabra miedo, pero por lo menos es raro, ¿no? Lo que claro. está sucediendo. Entonces, por ejemplo, un día soñé que yo estaba caminando descalzo sobre una zona de víboras, o sea, estaba llenísimo de víboras, y yo literalmente podía sentir cuando iba caminando sobre las víboras cómo se retorcían, y es algo horrible. A mí, yo no puedo ver una víbora ni siquiera en la televisión porque se me tapan los oídos Ok, así fuerte, ¿no? Entonces, pero en la culminación de ese sueño fue que yo agarré una serpiente así gorda y la metí en un molino de caña y empecé a hacer jugo de víbora. En aquel entonces yo estaba pasando por una situación muy difícil donde los chismes abundaban, por eso las víboras. ok. Entonces, eso a mí me enseñó a que alguien puede estar pasando por una misma situación. Ahora, yo lo incluí en la Sí, novela, porque, como te digo, son cosas espirituales, aunque no sean religiosas, aunque no, digo, cada quien le va a dar la interpretación que quiere, ¿no? sí, sí. Pero, o por lo menos se va a divertir con la lectura. Fíjate Eso que ni duda. sí, hace unos años, hablando de un libro que se llama La maldición de la religión, se lo Ujú. di a un hermano. Él es un compositor muy famoso, cristiano, y yo le dije, oye, ayúdame a criticarme esta novela. Entonces, días después me dice, fíjate que se lo di, le pasé tu escrito a algunos amigos míos, dice, algunos de ellos son ateos, y ateos de hueso negro, ¿no? Para Ok. que te critiquen. Entonces dije, no, está bien, de esos necesito. Y él me dijo, él usó estas palabras, dice, te van a criticar, pero son perros para criticar. Dije, ok, de esos necesito, ¿no? Entonces, después, como de quizás 15 días,
me dice, oye, fíjate, David, que a uno de estos chavos que le mandé tu escrito, bien ateo el tipo, dice, y ahora me está empezando a preguntar cosas de Dios. Wow. Entonces, mijo, para mí es una bendición saber que estos escritos están tocando el corazón de alguien, ¿sí? Pues quizás yo no los conozca en esta vida, pero si se rinden al Señor, pues los conoceré ya en la presencia de Dios. Así es, mi hermano. Ujú. Ahora quisiera preguntarle una pregunta muy, muy, muy importante para que se moje. ¿Quién es su autor favorito o algún libro favorito? Cuénteme. A mí me encantan hay dos especialmente. Uno se llama Frank Peretti. Sus libros, uno se llamaba Esta patente oscuridad. Otro libro se llamaba Penetrando la oscuridad. Y esta patente oscuridad, Penetrando la oscuridad. Y hay otro libro que yo leí que está así de grueso, Ujú. grandísimo, se llama El Juramento. Juramento. Pero es un escritor increíble, increíble. Y el otro se llama L.A. Marzulli. Él habla mucho de ovnis y de experiencias del tercer tipo. Ujú. Él es cristiano, obviamente, bueno, yo empecé a leer su libro, se llama Nefilim, y me interesó tanto, tanto, y yo creo que fue una influencia, una de las mayores influencias en mi vida para este tema de las, se oye raro, de los ovnis, o Sí, los alienígenas. de la ufología, ¿verdad? Exactamente. Ok, entonces ellos creen que también han sido una gran influencia para su forma de escribir también. Yo creo que sí, pobrecitos de ellos. Sí, Muy bien. sí. No, no, es que de veras, mira, con Frank Peretti, cuando yo estaba leyendo esta patente oscuridad, mi esposa, mi familia y yo estábamos pasando una situación muy, muy horrible. Estamos hablando de experiencias muy fuertes dentro de la iglesia. Bueno, con esto lo digo todo, ¿no? Yo recibí una iglesia en un rancho en Jalisco y a mí me heredaron, es decir, cuando yo llegué a esa iglesia, la persona que estaba encargada me dijo, mira, ellos son los diáconos, él y él. Y yo no sabía por qué yo tenía tantos problemas con uno de ellos. Y después empecé a tener problemas con la persona que a mí me invitó a esa iglesia. Ok. Y durante muchos años, durante mucho tiempo, bueno, hubo tal fricción que terminamos separándonos. Y después como de 3 años, uno de los hermanos de la congregación me dijo, mire hermano, ¿se acuerda de fulano? Uno de los diáconos. Sí, él era brujo. O Ok. sea, dentro de la iglesia todavía practicaba brujería. Ok. Dije, con Eso es. razón, con razón. Entonces, yo, en ese tiempo, cuando yo empecé a leer esta patente oscuridad, yo dije, si este libro es una novela, entonces yo soy el Papa, porque sí, como lo narra, es una novela, Ujú. pero son experiencias que obviamente están fuertes y que solamente un cristiano puede entender de dónde Así es. vienen esos ataques. Ujú, Así es. sí. Entonces, pues los invitamos de verdad a que puedan echarle una ojeada, que busquen los libros de mi hermano David. Son muy, muy buenos. Tienen, yo pienso que esa oportunidad en un futuro de llegar a la pantalla grande, ¿no? Porque es la Ujú, naturalidad del libro, ¿no? La historia traspasa ahora a lo visual, al cine.
y esperemos que se pueda ver en un futuro Amén. realidad. Esa es una no solamente mis anhelos, pero yo puedo decir, es una ambición, una ambición y es una oración. Yo precisamente el domingo les compartía, las ambiciones no siempre son malas. A veces como cristianos nosotros tergiversamos el sentido de la palabra ambición porque a veces pensamos que es algo malo. Puedes tener ambiciones buenas y ambiciones malas. El ejemplo que yo les estaba dando es, a mí me gustaría ser millonario porque me encanta tanto ayudar a la gente que teniendo más dinero pudiera ayudar a más gente, ¿sí? Entonces, y me encanta también viajar. Entonces, imagínate empezar a bendecir a mucha gente, no solamente en tu país, pero fuera de tu país. Claro. Sí. Y ahora que si trabajamos por deporte, pues los invito a venir a practicar acá. Claro. Y bueno, mi hermano, para cerrar, ¿qué consejo le daría a un joven que tiene dudas existenciales de qué hacer con su vida? Algo que quiera Yo, compartirles. sí, yo he estado pensando mucho acerca de esto. Ah, que se fijen en las cosas que Dios ha hecho antes, en su pasado. Y en mi caso, Dios, desde la primaria, Él me estuvo urgiendo a, a ser, no un experto, pero sí a interesarme en la ortografía, en la historia, en la geografía, y cómo Dios usó a este maestro de teología, Ignacio Medina se llamaba o se llama, y este hombre o sea, sin tener que hacerlo, nos retó. Entonces, fue el primer libro que yo leí, se llamaba Ivanhoe, que era como un Robin Hood, ¿no? Pero Ivanhoe es uno de los clásicos. Después me aventé, aunque no lo crean, 2 veces leí El Quijote de la Mancha. Y hoy he tratado de leerlo y es aburridísimo. Es muy pesado. Sí, es muy pesado, pero imagínate leerlo 2 veces, o sea, me encantó leerlo. Después, en los clásicos, el Príncipe de Maquiavelo, el, el Periquillo Sarmiento, muchos libros que ya ni me acuerdo de sus títulos, ¿no? Pero eh, irse fijando, acomodándose en la historia. Ok, a mí me gusta, por ejemplo, enseñar, o a mí me gustaba jugar a la escuelita, a mí me gustaba jugar a que yo era un cocinero o una cocinera, etcétera, ¿no? Miren, tal vez tu sueño es ser chef y ni te has dado cuenta, te encanta cocinar, pero porque eres hombre, dices, no, 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 pues es para mujeres. No, hombre, los chefs, los mejores chefs son hombres, ¿no? Digo, hay cocinar, perdón, hermana, si me están escuchando, ¿no? Perdón, hermana, pero de veras, los hombres, no sé, tenemos una sazón tan especial bueno, los mejores, no nada más lo digo yo, son hombres los Sí, chefs, sí. ¿no? Entonces, que ve analizando tu propia vida, consulta a las personas que te rodean, especialmente aquellas que creen en ti, y oye, escucha el consejo de tu pastor. Todo esto debe de tener un buen balance y obviamente la guía de Dios, ¿no? Pero Dios ha puesto en nuestros corazones deseos que se van desarrollando. Ahora, si llegas a una etapa, por ejemplo, mi primer novela, yo la terminé de escribir cuando tenía 50 años. Entonces, eh, a partir de los 50 ya me he estado haciendo libros, casi cumplo los 65 pronto, ¿no? Dios mediante. Entonces,
¿Ha sido un trabajo en vano? No, me he divertido, he soñado como nunca había soñado, he bendecido a personas, y gracias a Dios por la bendición de poder escribir. De otra manera, no sé cómo lo hubiera hecho, ¿no? Porque la ventaja de escribir un libro es que te leen en cualquier parte del mundo. Así Yo he es. tenido ventas en Japón. Imagínate, o sea, que alguien baje mi libro y no es, y yo no hablo japonés. Ahora, tengo tres o cuatro novelas ya traducidas al inglés. Qué buena onda, todavía me falta mucho, ¿no? Pero, Sí, pero imagínate, ¿no? Si esto llega a la pantalla, que es una oración y una ambición también, de que lleguen a la pantalla y, oye, a mis bolsillos le urge todas estas regalías, ¿no? así Entonces, es. sí, porque, bueno, los siervos de Dios invertimos más que, que invertimos más dinero que lo que sacamos. Y gracias a Dios por la bendición que Dios nos da, ¿no? Pero para los que piensen que ser un ministro, un pastor es llenarse los bolsillos, están bien equivocados, ¿verdad? Así es, mi hermano. Entonces, sí, nada más pon atención en las señales, ¿no? Y créete lo que Dios te dice, no creas lo que el enemigo te dice y cree a donde puedes llegar. Me encantaría muchísimo poder tener una plática, si alguno de ustedes se interesa en esto, podemos estar platicando, puedo darles un poquito más de dirección si es que la requieren y juntos podemos crecer más. Así es. Pues igual, y como les decimos, vamos a dejar sus redes sociales aquí abajito en la descripción para igual cualquiera que quiera seguirlo también y también cualquier duda, pues el hermano siempre está abierto a ayudar y apoyar a todos los demás, Claro, ¿verdad? Mi hermano, pues vamos a dejarlo entonces hasta aquí por hoy. Muchas gracias por este último consejo para todos los muchachos. Muchas gracias por aceptar este llamado, ¿no? De hacer este programa, esta charla, una charla muy edificante y creo que va a ser de mucha bendición para todos gracias. los televidentes o oyentes. Sí, muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Muchas mi gracias, hermano. un Y placer. pues vamos a dejar los datos, las redes sociales de mi hermano. Los invitamos de verdad, hagan el esfuerzo por seguirlo, por seguir todo su trabajo. Realmente es un trabajo que Dios le ha dado la oportunidad y le ha brindado y nosotros pues nos toca hacer nuestra parte también de hacer el apoyo, ¿no? Ujú. Gracias. Pues bueno, mi hermano, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Los dejamos por esta misión y los esperamos en el siguiente episodio. ¿Eh? Hasta luego. Hasta luego, saludos.